casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¡Viva la putería! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Pero qué ha pasado? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Bien pensado, Woody. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Me tienes envidia, me tienes envidia. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¡Fuchi! ¡Bácala! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Mira ese potencial. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, qué pedo? Tu compa. El que no alcanza la moto. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó eso ahí? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Necesito uno de esos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¡Vienen del futuro, eh! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Pero qué ha pasado?
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Y cómo grita! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Mira ese potencial. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¡Qué hermoso ratoncillo! ¿Me lo como? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Me llaman Romeo. Pues hasta aquí el video, amigos. Ahí está. Me he reído. Me reí. La pasé bien verga. No mames, güey, pinche. Like. La pasé bien verga. Recuerden que si les gustó me pueden regalar un me gusta, suscribirse al canal para que no se pierdan los nuevos videos. Y también recuerden que si quieren que alguno de sus videos o saludos aparezcan en el próximo video, síganme y envíenme mensaje en Instagram, que es donde más los leo. Hasta el próximo video.